La historia comienza con Min Lee, un diseñador súper adinerado y además CEO de una empresa de diseño llamada Square and Circle. Resulta que él es un hombre muy peculiar, pues es de esas personas completamente honestas y directas que detestan mentir con todas sus fuerzas, y por ello su franqueza le causa muchísimos problemas. De hecho, él constantemente se mete en situaciones bastante incómodas y vergonzosas, así que su vida no es nada sencilla. Pues bien, un día, él estaba reunido con una clienta. Ambos estaban hablando de negocios, cuando de repente, ella le preguntó sobre su apariencia, pues quería saber su opinión. En ese momento, a Min Lee se le salió su naturaleza. Él le soltó sin pelos en la lengua que su ropa no combinaba nada y que, para ser sinceros, su cirujano plástico no había hecho un buen trabajo en su rostro. La clienta, indignada, lo llamó grosero, así que agarró su bebida e intentó lanzársela. Para su sorpresa, Min Lee fue rápido y logró atrapar el vaso en el aire, pero la señora no se quedó quieta. Entonces, ella agarró el vaso de Min Lee y se lo vació encima. La clienta lo dejó completamente empapado, y de esta forma terminó una cita de negocios muy mal. Muy cerca de allí, había una chica llamada Sia que estaba con su novio, y ella se quedó impactada por lo que acababa de pasar. Un rato después, Sia y su novio entraron a un ascensor, y casualmente Min Lee se unió a ellos. El novio de Sia recibió una llamada, y él se puso a hablar, pero para molestia de Min Lee, él estaba mintiendo descaradamente. El novio fingió que hablaba con su compañero de piso diciendo que en ese momento, él estaba con su padre. Min Lee no soportó la mentira, y por eso se molestó muchísimo. Entonces, le dijo a Sia que su novio, en realidad, estaba hablando con su otra novia. La convenció de que le estaban siendo infiel, y por esta razón Sia terminó rompiendo con él en ese mismo instante. Acto seguido, Min Lee volvió a su empresa, donde lo esperaba Yao, su empleada más importante. Ella estaba furiosa con él por lo que había pasado con la clienta, así que lo confrontó diciéndole que había perdido un cliente crucial. Min Lee le respondió que no le importaba en lo absoluto, y que si no apreciaba la honestidad, simplemente no quería trabajar con ella. Yao aceptó la situación y dijo que enviaría un regalo a la clienta para intentar arreglar el desastre, pero lo más importante en ese momento era que su jefe debía reunirse personalmente con un proveedor para revisar un contrato. Más tarde, Sia recibió una llamada de su jefe, preguntándole por unos documentos, así que ella se apresuró a volver a la oficina para llevarle los papeles. Para su sorpresa, Min Lee estaba sentado con su jefe, y en ese momento ella sintió temor de que él le contara lo que había pasado con su novio. Debido a esto, Sia se ofreció a traerle algo de beber a Min Lee. Mientras ella no estaba, el jefe se disculpó con él, explicando que Sia se había retrasado porque una tubería había reventado en su casa. Claro, Min Lee se molestó de nuevo al darse cuenta de que su empleada le había mentido. Cuando Sia regresó, Min Lee la encaró, preguntándole si era cierto que se había retrasado por culpa de la tubería rota. Ella se puso nerviosa frente al jefe, por lo que solo asintió, y en ese momento Min Lee la tachó de mentirosa, diciendo que no iba a trabajar con ella por esa razón, y por ello el jefe despidió a Sia en ese mismo instante. Días después, Chao Chao, que es amiga de Sia, fue a visitarla para animarla, y salieron juntas para distraerse. Sia le contó a su amiga lo que le había pasado con Min Lee, y ésta intentó consolarla diciéndole que seguro vendrían cosas mejores. De repente, Sia recibió una llamada de una empresa donde había solicitado un puesto de asistente. La habían llamado para una entrevista al día siguiente, y emocionada celebró con su amiga. Al día siguiente, Sia fue a la empresa para la entrevista sin saber que se trataba de la compañía de Min Lee. Durante la entrevista, el gerente de recursos humanos le preguntó por qué había dejado su trabajo anterior, y ella mintió diciendo que no obtenían ganancias y que le habían estado robando su salario durante meses. Justo en ese momento, Min Lee descubrió su rostro. Sia se sorprendió al verlo, y él le dijo inmediatamente que era una mentirosa y rechazó su solicitud. Yao ahora estaba mucho más enojada. Confrontó a Min Lee diciéndole que ninguna asistente duraba más de un mes con él. Ella incluso lo criticó por despedir a otra empleada, solo por llegar tarde una vez. Min Lee le explicó que el problema no había sido la tardanza, sino la mentira, y que lo único que él buscaba era una asistente honesta. Yao fingió estar de acuerdo, pero mientras se iba, le dijo que la gente miente porque no siempre puede decir la verdad, pero él le respondió que eso no era excusa. Mientras tanto, Sia estaba afuera, furiosa con Min Lee ya que creía que él era el culpable de que su vida fuera un desastre. Cuando Min Lee salió del edificio, ella bloqueó su coche y lo enfrentó, diciéndole que él había arruinado completamente su vida. Le dijo que por su culpa había terminado con su novio y había perdido su trabajo. Min Lee mantuvo la calma y le dijo que la culpa no era suya. Ella rompió con el novio porque la engañaba, y perdió el trabajo porque ella mintió.
Después él simplemente se fue, y Xia se quedó aún más molesta. Por su parte, Yao, pensando en cómo conseguirle a Min Li una asistente adecuada, se acordó de Xia y decidió contratarla. Ella recordó que Xia parecía ser paciente y amable, por lo que Yao se reunió con ella y le dijo que había sido aceptada para el trabajo. Xia estaba preocupada, porque pensaba que a lo mejor Min Li no aprobaría la decisión, pero Yao insistió en contratarla. Sin embargo, le dijo que había dos cosas muy importantes que tenía que hacer si quería trabajar allí. En primer lugar, debía ser muy trabajadora y nunca llegar tarde. En segundo lugar, y lo más importante, ella tenía que evitar que Min Li dijera cosas innecesarias, incluso si eran ciertas. Le explicó que él arruinaba muchísimos negocios por su honestidad constante, y por eso debía intentar construir una buena relación con él para ayudarlo a cambiar esa costumbre. Finalmente, Yao le dio hacia un mes de prueba, prometiéndole que si tenía éxito, podría quedarse. Entusiasmada, Xia aceptó y llegó para su primer día de trabajo. Allí escuchó a los empleados murmurar sobre lo difícil que es Min Li y lo mal que lo pasaría la nueva asistente. Al ser preguntada sobre la identidad de la nueva empleada, Xia respondió con gran confianza que era precisamente a ella a quien le tocaría pasar por ese mal momento. En ese momento, Min Li llegó y, sorprendido de verla, llevó a Yao a un lado para interrogarla sobre por qué no había rechazado a Xia. Yao le aseguró que sabía lo que era mejor para él, sugiriéndole que le diera una oportunidad de un mes, pues si no funcionaba, simplemente podría despedirla. Min Li aceptó la sugerencia, poniendo fin a la conversación. A regañadientes, Min Li se acercó a Xia para advertirle que sin importar su comportamiento anterior, a partir de ese día, un solo engaño resultaría en su despido. Xia estaba aliviada de que la hubieran aceptado, y feliz accedió a la condición. Al día siguiente, Xia asistió a una reunión con Min Li, donde Chen, uno de los diseñadores, presentó sus propuestas, mencionando que la inmobiliaria Chang estaba a punto de aprobarlas. Pero a Min Li no le gustó nada, y de inmediato le dijo que debían rehacerse por completo. Viendo la tensión, Xia intentó calmar el ambiente, interrumpiendo para ofrecerle algo de beber a su jefe. Él la miró seriamente y le ordenó salir de la sala. Ella obedeció enseguida, lo que permitió a Min Li repetirle a Chen que necesitaba cambiar los diseños en un plazo de 3 días. Pese a la negativa de Chen, su jefe insistió en que la orden tenía que cumplirse. Nada más terminar la reunión, Min Li le indicó a Xia que lo acompañara. Al subir al coche, él le ordenó que se pusiera el cinturón de seguridad. Como Xia tuvo problemas para abrocharlo, Min Li, frustrado, comentó con sarcasmo que si no podía abrocharse algo tan simple, su capacidad para hacer cualquier cosa en la vida era cuestionable. Luego, le indicó que se pasara al asiento trasero, algo que la irritó mucho. No obstante, a pesar de su molestia, tuvo que rechazar la invitación de su amiga Chao Chao para salir, diciéndole que estaba ocupada. El tiempo pasó volando y se hizo muy tarde, y Xia se quedó dormida por el cansancio. Al llegar a una estación de autobuses, él la despertó y le ordenó bajarse. Ella estaba confundida, preguntándose por qué no la había llevado a su casa. Luego, subió a un autobús y se fue, sin saber que Min Li se había quedado vigilando a lo lejos para asegurar que llegara sana y salva. Cuando Xia llegó a su casa, se desahogó con su amiga Chao Chao sobre lo duro y ridículo que era su jefe, confesando cuántas veces había pensado en renunciar, aunque tuvo que contenerse solo por el dinero. Solo 3 días después, Chen comenzó a empacar sus cosas para irse. Xia intentó convencerlo de que se quedara, pero todo fue inútil. Recordando que Min Li le había pedido que se quedara, ella mintió para salvar la situación, asegurándole que su jefe le había pedido que se lo dijera, que lo respetaba y que no quería que se fuera, y que pronto estaría allí. Convencido, Chen decidió quedarse. Pero justo cuando Xia pensó que había triunfado, Min Li apareció y escuchó su mentira. Él se llevó a Chen a su oficina para ofrecerle un trato, una participación del 10% en el proyecto de la compañía Chang a cambio de completarlo y seguir sus instrucciones. Para sorpresa de Chen, Min Li reveló que todo lo que Xia le había dicho era mentira, añadiendo que no le importaba si se quedaba o no. Chen se sintió traicionado y le advirtió a Min Li que cuando perdiera el proyecto Chang y su compañía quebrara al día siguiente, entonces verían dónde estaba su orgullo. Luego, Chen se fue, mientras Min Li se mantuvo imperturbable. Después, Min Li llamó a Xia a su oficina. Ella estaba aterrada, creyendo que la iban a despedir. Yao la tranquilizó antes de entrar, pidiéndole que mantuviera la calma e hiciera su trabajo. Luego, Yao habló con Min Li, quien finalmente accedió a pasar por alto la mentira de su nueva asistente. Eso sí, Yao le advirtió que tenía que encargarse del proyecto Chang, pues la compañía lo perdería y corría el riesgo de cerrar. Poco después, Xia se reunió con su amiga Chao Chao para almorzar, pero recibió una llamada de su arrendadora.
Ella se apresuró a volver a casa y encontró a la arrendadora mostrándole su apartamento a otro inquilino potencial. Sorprendida, Xia la enfrentó, preguntándole cómo podía alquilar la vivienda si ella aún vivía allí. Una vez que el inquilino potencial se fue, la arrendadora le recordó que debía 3 meses de alquiler y los costos de reparación de una tubería de agua rota. Incluso, la amenazó con desalojarla si no pagaba la totalidad al final del día. Aterrorizada, Xia intentó negociar. Justo en ese momento, Millie la llamó para ordenarle que fuera a la oficina de inmediato para una reunión. Xia le explicó que tenía una emergencia y colgó abruptamente. La brusquedad de Xia sorprendió a Millie, por lo que tomó su coche y condujo hasta el apartamento de su secretaria. Mientras tanto, la arrendadora le dio hacia un ultimátum de solo 3 días. Y justo cuando intentaba irse, una lámpara que era un regalo se cayó y se rompió, algo que la entristeció mucho. La arrendadora continuó acosándola, pero afortunadamente Millie llegó justo a tiempo y escuchó las amenazas de desalojo. Él intervino de inmediato para defender a su asistente, argumentando que no tenía derecho a desalojarla mientras existiera un contrato de arrendamiento. Además, citando la ley, le recordó que era su responsabilidad arreglar lo que se había roto, y le advirtió que perdería el caso si iban a la corte. La arrendadora se sintió intimidada, se echó atrás y dejó a Xia sola. Ella le agradeció a Min Lee, quien le restó importancia al asunto y le dijo que no se preocupara. Al marcharse, Min Lee le informó que debían asistir a una reunión crucial con el CEO de la compañía Chang. Al llegar, él le dio instrucciones precisas a Xia, indicándole que su trabajo era asistirlo y asegurarse de que él no dijera nada innecesario que pudiera arruinar el trato. Xia estuvo de acuerdo, y así ambos entraron a la reunión con Yang, el hijo del dueño, y la esposa de Yang. Durante la reunión, cada vez que Min Lee estaba a punto de arruinar las negociaciones, Xia intervenía con tacto para salvar la situación y relajar el ambiente. Yang y su esposa comenzaron a sentirse cómodos con Xia, y Yang estaba a punto de llegar a un acuerdo con Min Lee. Pero en ese momento, el hijo pequeño de Yang salpicó agua helada sobre Xia, algo que enfureció profundamente a Min Lee. Él se levantó de un salto y reprendió al niño, exigiéndole una disculpa inmediata. Cuando la madre intervino para excusar el comportamiento de su hijo, Min Lee respondió bruscamente, diciéndole que como madre, debió haberlo educado mejor. Incluso, declaró que no toleraría que nadie acosara a sus empleados, y amenazó con salpicarle hielo a ella también si creía que era un comportamiento aceptable. Min Lee agarró un poco de hielo y se acercó, lo cual incomodó a Yang. Como resultado, Yang les pidió a ambos que se retiraran, y de esa forma, todo el trato se vino abajo. Después de lo ocurrido, Min Lee se quedó en el lugar furioso, tratando de encontrar una solución a la situación. Xia se acercó con un poco de agua para ayudarlo a calmarse y le confirmó que el trato se había perdido. Ella le preguntó si le resultaba tan difícil controlarse. Min Lee admitió que sabía que su franqueza molestaba a los empleados y le hacía perder clientes, pero simplemente no podía mentir. Xia lo tranquilizó, asegurándole que ella estaba allí para él y que haría lo necesario en su nombre. Sorprendido, Min Lee asintió y se marchó. Al mismo tiempo, Chen se reunió con Lei, un antiguo amigo de Min Lee que le guardaba un profundo rencor y buscaba activamente vengarse. Chen le recordó que si no hubiera sido por él convenciéndolo de dejar la compañía, no habría actuado en contra de Min Lee. Chen estaba seguro de que la pérdida del trato con Chang destruiría a Min Lee, forzándolo a suplicarles a ambos. Lei lo corrigió con arrogancia, diciendo que solo a él le suplicaría, aunque de todas formas no lo perdonaría. Al día siguiente, Xia estaba en una panadería cuando un joven llamado Luo se le acercó para preguntarle si podía comprarle el croissant que ella sostenía, ya que la tienda se había quedado sin existencias. Xia accedió y se lo dio. Luo le agradeció y se fue. Más tarde, Luo llegó a la compañía, y en ese momento ambos se sorprendieron al verse. Xia pensó al principio que él la había seguido. Sin embargo, Yao llegó y presentó a Luo como el nuevo diseñador que comenzaría su entrenamiento ese día. Mientras tanto, en la compañía Chang, Chen estaba presentando sus diseños. Los directores estaban realmente impresionados con la propuesta, y Yang también. De hecho, estaban muy a favor de esos diseños, en gran parte porque sentían una fuerte aversión por Min Lee. Pero de repente, justo antes de que los diseños de Chen fueran aprobados, el padre de Yang, dueño de la compañía, llegó de manera completamente inesperada. Yang se quedó en shock, y todos se paralizaron por la sorpresa cuando el padre preguntó en voz alta por Min Lee. Resulta que Min Lee tenía una excelente relación con el padre de Yang, y aprovechó el momento para presentar con éxito los diseños de su compañía para el proyecto. De esa forma, él consiguió que su empresa entrara de inmediato en la licitación para ganar el proyecto. Poco después,
Min Lee bajó y se encontró con Yao esperando ansiosamente. Lei, en contraste, estaba furioso e intentó atacarlo, pero este lo contuvo. Él rompió a llorar, quejándose de que el otro lo había arruinado, y se lamentó de que después de dejar la compañía, el proyecto Chang era su única esperanza. Yao le sugirió sutilmente a Min Lee que le diera otra oportunidad, y él aceptó a regañadientes. Le ofreció a Lei la oportunidad de regresar, pero con un salario más bajo y sin su posición anterior como diseñador principal. Lei aceptó de inmediato, agradeciendo a Min Lee por permitirle volver a pesar de todo lo que había hecho. Mientras Min Lee caminaba con Yao, ella le agradeció por haberlo aceptado de vuelta. Él explicó que lo había hecho porque Lei era talentoso, pero dejó claro que sospechaba que alguien más estaba detrás de su partida y del intento de sabotaje con los diseños de Chang. Yao sugirió la posibilidad de que fuera su padre, pero este la descartó, convencido de que debía ser otra persona. Al rato, Xia se acercó a Min Lee contenta por ganar la licitación de la compañía Chang, y le dio un regalo que él había pedido. Él la sorprendió pidiéndole que lo abriera, pues era un regalo de él para ella. Xia abrió el paquete y encontró una lámpara, idéntica a la que se le había roto. Ella se alegró mucho al darse cuenta de que Min Lee se había acordado de ese detalle. Esa noche, ella encendió la lámpara y se quedó mirándola con una gran sonrisa. Al final del mes, Xia recibió su salario y se encontró con un depósito de 8,000 yuanes en su cuenta. Feliz, llamó de inmediato a su amiga Chao Chao para compartir la noticia y prometerle una invitación especial. Su amiga la felicitó y le propuso cenar juntas a su regreso. Luego, Xia tomó una bebida para Min Lee y se dirigió a su oficina. Al no encontrarlo, dibujó un divertido emoji en su escritorio para animarlo a sonreír. De repente, su jefe entró tomándola por sorpresa. Ella se apresuró a explicar que había hecho el dibujo para hacerlo reír, ya que decían que la risa alargaba la vida. Min Lee respondió con sarcasmo que parecía tener demasiado tiempo libre y que en lugar de holgazanear, debía volver al trabajo. La joven murmuró que era un gruñón y salió de la oficina. Pero Min Lee se quedó jugueteando con el dibujo que ella había dejado. Más tarde, Xia y Chao Chao se reunieron para cenar. Chao Chao comentó que la relación de su amiga con su jefe parecía haber mejorado, pues había dejado de recibir los mensajes de queja. Xia asintió, reconociendo que él había mejorado, pero admitió que todavía no podía entender por qué nunca mentía, preguntándose si era algo innato o si le había sucedido algo en el pasado. Chao Chao le restó importancia, aunque reconoció que su historia era intrigante y que pensaba crear un cómic sobre una persona que nunca miente. Le pidió a su amiga que la pusiera al día con los detalles para poder terminarlo. Xia se rió y estuvo de acuerdo, aunque sin prestar mucha atención a la conversación. Otro día, Min Lee se acercó a Xia y le señaló un error grave en unos documentos. Él le ordenó que rehiciera todo el trabajo desde el principio y que lo tuviera listo a la mañana siguiente. Ella se sorprendió por el plazo ajustado, pero se puso a trabajar de inmediato, quedándose hasta altas horas de la noche para terminar. Yao, al darse cuenta de que su colega seguía allí, fue a verla. La joven le dijo que casi terminaba el trabajo que Min Lee le había pedido. Yao la animó, elogió su dedicación y la invitó a cenar como recompensa. Durante la cena, Xia volvió a mencionar a Min Lee, preguntando por qué siempre decía la verdad y si su aversión a las mentiras se debía a algo traumático del pasado. Yao se sintió momentáneamente desconcertada, pero decidió cambiar de tema, diciéndole que lo más importante en la compañía era el trabajo y que debían dejar de preocuparse por lo que él dijera. Xia estuvo de acuerdo y ambas rieron mientras continuaban cenando. Al día siguiente, Xia le entregó los documentos revisados a Min Lee. Él le dijo que se preparara, ya que se irían juntos en 5 minutos. Ella asintió y regresó a su escritorio. Justo en ese momento, Chao Chao la llamó para explicarle que su jefa no la dejaba irse hasta que terminara unos dibujos para una nueva serie, y le suplicó a Xia que fuera a ayudarla. Xia se disculpó, explicando que no podía, pues tenía que irse con Min Lee de inmediato. Justo cuando Xia se preparaba para irse con Min Lee, vio a Luo y le pidió el favor de ir a ayudar a Chao Chao y la sacara de la casa, a lo que él accedió. Así, Xia se fue con su jefe y se dirigieron a una floristería, donde Min Lee compró un ramo de rosas rosadas. Xia comenzó a soñar despierta, preguntándose para quién serían esas flores, pensando que tal vez su jefe tenía novia. Mientras tanto, Chao Chao logró distraer a su jefa, diciendo que necesitaba ir a su habitación a buscar unos papeles. Ella se coló en la habitación, cerró la puerta y salió por la ventana, para luego bajar por la escalera de incendios. En ese momento su pie resbaló y estuvo a punto de caer, pero Luo la atrapó justo a tiempo. Al verse, él exclamó que era una agradable coincidencia. De repente, escucharon que la jefa de Chao Chao se acercaba,
por lo que Chao Chao saltó a la parte trasera de la bicicleta de Luo y escaparon juntos. El joven intentó aligerar el ambiente pues era evidente que la chica le gustaba. Luego, sugirió que fueran a comer algo, y Chao Chao aceptó. Por su parte, Minli ya había comprado las flores. Xia seguía absorta en sus pensamientos, preguntándose si él estaba enamorado. Al llegar a un asilo de ancianos, Minli le entregó el ramo, indicándole que se lo diera a un anciano en la habitación 12 de parte de un amigo. Ella se acercó al anciano para entregarle las flores, pero para su consternación, él se sintió mal de pronto. Ella entró en pánico y llamó a las enfermeras. Minli notó la conmoción, se apresuró a entrar y lo encontró inconsciente. Rápidamente, lo levantó y lo llevó al hospital. Xia, todavía conmocionada, se disculpó repetidamente, diciendo que no había sido su culpa, sino que el hombre se había enfermado de repente. Él simplemente le dijo que ya lo sabía. Poco después, el doctor salió e informó que habían logrado salvar al anciano, aunque todavía estaba inconsciente. Aliviado, Minli le pidió a Xia que fuera a pagar los gastos del hospital. Cuando ella regresó, se dio cuenta de que había perdido su billetera, por lo que volvió con su jefe, quien la llevó a un hotel. Xia estaba muy molesta por la pérdida de su billetera, y pensó que debió habérsele caído en el hospital. Después, Minli le informó que tendrían que quedarse en la misma habitación, ya que ella no tenía su tarjeta de identificación y ella aceptó. En la habitación Xia se preparó para ducharse, mientras Minli dijo que iría a buscar algo al supermercado. Mientras él se iba, ella le preguntó en broma por qué se iba y si tenía algunas ideas. Minli respondió con frialdad que no se preocupara, pues no estaba ciego y no tenía ningún interés en ella. Sin decir más se marchó, y Xia fue a ducharse. Mientras estaba en la ducha, Xia se sintió débil y se desmayó. En ese momento, Minli regresó, y como ella no respondía entró al baño y la encontró en el suelo. Rápidamente, la ayudó a levantarse y la colocó en la cama, revisando su temperatura. Al darse cuenta de que tenía una ligera fiebre, le dio la medicina que había comprado, explicando que sintió que ella no se sentía bien en el auto, por lo que se había anticipado. Le pidió que se tomara la medicina y descansara, y luego salió de la habitación para dejarla dormir. Más tarde, Minli recibió una llamada de Yao, quien le pidió que saliera con ella, ya que ella se sentía ansiosa. Él le dijo que no estaba disponible, puesto que se encontraba en un hotel con Xia. Yao se molestó, revelando sus celos y sus sentimientos por su jefe. Horas después, Minli hizo algo de trabajo en la habitación hasta que Xia entró, pues no podía dormir. Se sentó y le propuso que hablaran un rato, pensando que eso podría ayudarla a conciliar el sueño. Minli aceptó y ella comenzó a preguntarle por qué odiaba tanto mentir. Ella dijo en broma que tal vez su padre le había advertido cuando era niño, que si mientes, morirás y eso lo había asustado. Minli se divirtió con su imaginación y luego decidió compartir la verdadera razón. Comenzó a contarle sobre un amigo, refiriéndose a Lei, y cómo eran increíblemente felices juntos, pero que debido a una sola mentira, la familia de su amigo lo perdió todo, su madre murió y su padre enloqueció. A partir de ese día, él juró no volver a mentir. Xia se sintió conmovida por su historia y sintió una fuerte empatía por él. Minli añadió que ese era un secreto, pidiéndole que no se lo contara a nadie. Xia prometió que por supuesto no lo haría, y luego se fue a la cama. A la mañana siguiente, Xia se despertó tarde y se preocupó de que Minli pudiera estar enojado con ella, pero se sintió aliviada al encontrar una nota y el desayuno dejados por su jefe, indicándole que comiera y cuidara su salud hasta que regresara. Ella se sentó a comer feliz, sin preocuparse demasiado por dónde había ido, sino por lo bien que sabía la comida. Mientras tanto, Minli llegó al hospital para ver al padre de Lei desde la distancia. Cuando se aseguró de que él estaba mejor, Minli se preparó para irse. Justo en ese momento, Lei llegó y lo llamó. Minli se dio la vuelta y ambos se quedaron en silencio por un momento. Luego, Lei llevó a Minli a un lado y le preguntó si había ido a visitar a su padre porque sabía que él estaría allí. Minli permaneció en silencio, y luego lo confrontó, acusándolo de ser quien había provocado la partida de Chen de la compañía e intentado impedir que él asumiera el proyecto Chang. Lei respondió fríamente que sí, que lo había hecho, y que eso era solo el principio, advirtiéndole que lamentaría haberlo conocido. Luego se marchó, dejando a Minli pensando en su amenaza. Cuando Minli llegó al hotel, vio a Xia dormida en el sofá y pensó que podría haberse desmayado por el agotamiento. Se acercó a ella en silencio, pero Xia se despertó sobresaltada y chocaron. Xia dijo que él la había asustado. En ese momento, Minli notó que ella tenía una pequeña hemorragia nasal y la ayudó rápidamente, pidiéndole que mirara hacia arriba mientras se reía de sus expresiones graciosas. Al día siguiente, en la oficina,
Millie convocó una reunión de equipo e informó a todos que muchos competidores intentarían quitarles el proyecto de Chang Corporation. Él anunció que necesitaba a alguien que se hiciera cargo de los diseños que se presentarían pronto. Luo consideró levantar la mano, pero dudó por timidez. En su lugar, Millie seleccionó a otros 2 empleados para que se encargaran de los diseños, y ellos aceptaron nerviosos, sabiendo lo difícil que es complacer a su jefe. Después de la reunión, Yao se acercó hacia y le preguntó qué había pasado y por qué se habían quedado en un hotel. Ella mintió, diciendo que estaban visitando a un cliente y el coche se había averiado, y para ser precisos, no se habían quedado en la misma habitación. Yao pareció aliviada y le advirtió que lo peor que podía hacer una empleada era enamorarse de su jefe. Xia le aseguró rápidamente que eso nunca pasaría, preguntándole cómo podría enamorarse de él cuando la trataba tan mal, pues solo terminaría lastimándola. Yao se sintió más tranquila y aliviada. Mientras Xia se preparaba para irse con Min Li, ella lo vio y le preguntó a dónde se dirigían. Pronto descubrió que él tenía una hermana menor. Llegaron a la escuela, donde se encontraron con el director y la madre de la niña con la que la hermana de Min Li había tenido un problema. Él le preguntó a su hermana qué había sucedido. Ella explicó que la otra niña acosaba a otras estudiantes, por lo que ella había publicado una foto antigua de la acosadora con los dientes torcidos, esperando que eso la detuviera. Min Li creyó la historia de su hermana, pero la madre de la otra niña estaba molesta, e insistió en que la niña debía ser expulsada o transferida. Min Li y su hermana se negaron, lo que provocó un tenso intercambio con la madre. Xia intervino para calmar la situación, sugiriendo que ambas niñas habían cometido errores. Ella propuso que si la hija se disculpaba por el acoso, la hermana de Min Li se disculparía por la foto. De esa forma, ambas podían enmendar sus errores. La mujer y la hermana de su jefe estuvieron de acuerdo, lo que resolvió el problema. Min Li quedó impresionado por la rapidez mental de Xia, y su hermana también le tomó cariño. De camino a casa, la hermana de Min Li siguió charlando con Xia, sintiéndose más a gusto con ella. Cuando su jefe la dejó en su casa, ella dudó antes de salir del coche y le confesó que le había mentido a Yao, diciéndole que estaban visitando a un cliente y no se habían quedado en la misma habitación del hotel. Por eso, le pidió que no la expusiera si preguntaba. Él le preguntó qué tenía que ver él con eso, acusándola de mentirosa por querer que él encubriera su mentira. Ella respondió que había mentido para proteger su secreto, tal como él había pedido, y que por lo tanto, el equivocado era él. Él la interrumpió, diciéndole que ya era suficiente y que se bajara. En su casa, Xia encontró a Chao Chao, quien había traído comida y dulces para celebrar que su nuevo guión de drama había sido aprobado. Ella se sentó a comer con su amiga, sin saber que el guión se basaba en la historia de Min Li y su odio por las mentiras. Chao Chao siguió preguntándole a Xia sobre lo que había pasado entre ella y su jefe para poder seguir escribiendo, pero la Xia aún no tenía ni idea del tema de su guión. Más tarde esa noche, Min Li llegó a casa con su hermana. Ella le preguntó por qué a Xia le había caído bien tan rápido, ya que él siempre solía odiar a sus asistentes. Él respondió que era porque ella entendía lo que él quería y ambos se entendían. Le explicó que había logrado que la niña aprendiera una lección para que no volviera a acosar a las estudiantes, y había conseguido que la niña se disculpara con ella, lo cual era exactamente lo que él tenía en mente. Min Li concluyó que había ganado y que todo era gracias a su asistente. Luego, la llamó chica lista y la hizo entrar. Unos días después, en la compañía, Min Li revisó los diseños que los 2 empleados del proyecto Chang debían crear. Él se molestó y les dijo que esos no eran los diseños que debían presentar para la licitación, ordenándoles salir y arreglarlos. Los empleados se fueron decepcionados, y luego se encontraron con Chen, a quien le dijeron que a Min Li no le habían gustado los diseños de nuevo. Comentaron que iban a renunciar y se fueron, mientras que Chen se sentó frustrado. Él pensó por un momento y luego se sentó junto a Xia. Ella le dijo que él era el mejor diseñador allí. Pero Chen respondió que le daba vergüenza pedirle liderar el proyecto a Min Li después de lo que había hecho. No obstante, Xia le dijo que Min Li en realidad quería elegirlo a él, pero que quería ponerlo a prueba para ver si él vendría a pedirle liderar ese proyecto. Chen le preguntó si no le estaba mintiendo como la última vez. Ella le aseguró que esta vez estaba siendo honesta. Finalmente, Chen accedió y decidió pedirle a Min Li que lo dejara encargarse del proyecto. Después, Chen fue a ver a Min Li para decirle que quería ayudar con el proyecto Chang. Él simplemente respondió muy bien. Chen se mostró feliz y se disculpó por lo que había hecho antes, ofreciéndose a ayudarlo con cualquier trabajo que necesitara. Min Li, dándose cuenta de que Xia había mentido, le dijo a su amigo que no había necesidad de decírselo a su asistente. Ella escuchó esto y pensó que su jefe iba a regañarla, así que entró y se quedó nerviosa esperando ser despedida.
Pero Min Lee solo le dijo que tomara los archivos y no mencionó el tema. Ella se sorprendió y se fue, mientras que Min Lee sonrió, complacido de que ella hubiera resuelto su problema. Sin embargo, Xia se mantuvo ansiosa todo el día, queriendo disculparse. Más tarde, Min Lee le pidió a Xia que se preparara para trabajar hasta tarde con él, a lo que ella accedió. Esa noche, ella fue a disculparse, pero lo encontró dormido. Se acercó a él y comentó en voz baja que se veía inocente mientras dormía, a diferencia de cuando estaba despierto y la ponía nerviosa. De pronto, él se despertó, lo que la hizo entrar en pánico y retroceder. En ese instante, tiró accidentalmente un modelo de castillo que su jefe había construido. Nerviosa, se disculpó de inmediato. Min Lee recogió el modelo y entró a su habitación, mientras Xia lo seguía, disculpándose sin cesar. Él le dijo que no se preocupara. Pero la joven insistió en que quería arreglarlo. Entonces, él le preguntó si realmente podía hacerlo. Ella respondió con confianza que por supuesto podía. Así, Xia comenzó a colocar todas las piezas de nuevo en su lugar, restaurando el modelo con éxito. Impresionado, Min Lee le dijo que parecía bastante inteligente. Ella le confesó que realmente le gustaban todos sus diseños, especialmente ese, pues lo miraba todos los días, por lo que sabía cómo volver a armarlo. Tras esto, ambos continuaron charlando de manera informal, y finalmente, salieron a tomar un poco de aire fresco y conversaron un rato. Otro día, Xia vio a Min Lee relajado, por lo que se acercó, asumiendo que él estaba dormido como de costumbre. Ella lo miró, pero de repente él abrió los ojos, asustándola de tal forma que perdió el equilibrio. Antes de que pudiera caer, Min Lee la atrapó, lo que creó un momento romántico que la hizo sentirse avergonzada. Ella se disculpó rápidamente y regresó a su oficina, donde se puso a soñar despierta, dándose cuenta de que estaba comenzando a tener sentimientos por su jefe. Más tarde, Xia recibió una llamada de Lei. Él le dijo que había encontrado su billetera y le pidió que se reuniera con él para recuperarla. En realidad, eso era solo una excusa para que Lei pudiera aprender algo sobre Min Lee y descubrir sus debilidades. Xia fue a encontrarse con Lei, quien la felicitó llamándola hermosa e intentando acercarse. La joven le dio las gracias y habló sobre su jefe, diciendo que era una muy buena persona, lo cual molestó a Lei, aunque él intentó no mostrarlo. Xia se fue y poco después recibió una llamada de Min Lee, quien le preguntó dónde estaba y le pidió que se reuniera con él en un centro comercial cercano. Cuando Xia llegó, su jefe la llevó a una tienda y le pidió que eligiera una billetera para una chica quisquillosa y que no entendía mucho. Xia se tomó su tiempo seleccionando una antes de decidirse, diciéndole a Min Lee que era una buena elección. Él entonces dijo que la tomara, que era un regalo de él. Xia se molestó y preguntó si él pensaba que ella no entendía nada. Con ese ánimo, Xia comenzó a elegir una billetera nuevamente y le pidió a la vendedora que le mostrara una muy cara. Más tarde, le contó a Chao Chao lo que había pasado. Su amiga intentó consolarla, diciéndole que no se lo tomara a pecho si era solo la primera vez. Al día siguiente, cuando Xia vio a Min Lee, le preguntó si tenía novia y qué tipo de chicas le gustaban. Él respondió que le gustaban las chicas hermosas y atractivas, pero que Xia nunca podría ser una de ellas. La joven se quedó en silencio, mientras que Min Lee se acercó, la agarró y le preguntó si se estaba enamorando de él. Xia se sorprendió aún más, retrocedió y lo negó rápidamente antes de irse. Al día siguiente en la compañía, Min Lee le dijo a Xia que se uniría a él más tarde. Ella estuvo de acuerdo, y ambos se dirigieron juntos. Justo antes de que subieran al coche, Xia recibió una llamada diciendo que su exnovio había tenido un accidente y estaba en el hospital. Ella quería ir a verlo, por lo que le mintió a su jefe, diciéndole que su amiga Chao Chao había sido la que tuvo el accidente, y le pidió que fuera solo a la reunión. Xia le entregó una USB con los diseños del proyecto y se fue. Min Lee fue a la reunión, pero encontró la USB vacía, sin diseños, y como resultado el jefe de la compañía Chang rechazó la propuesta diciendo que no se tomaban el proyecto en serio. El jefe añadió que si lo hicieran, habrían revisado la USB. Min Lee se molestó mucho y comenzó a sospechar que su asistente estaba mintiendo. Cuando regresó a la compañía, llamó a Chao Chao y le preguntó dónde estaba. La joven le dijo que estaba en casa, lo que confirmó la sospecha de Min Lee de que Xia le había mentido. Cuando Xia regresó a la oficina, Min Lee la confrontó, llamándola mentirosa y culpándola por perder un cliente importante, y molesto la despidió de la compañía. Xia se sintió profundamente herida, empacó sus cosas y se fue llorando. Poco después, Chao Chao se reunió con ella afuera e intentó consolarla. Más tarde, Lei visitó a su padre en el hospital, intentando ayudarlo a recordar quién era, pero fue inútil. Ante esto se desanimó y decidió reunirse con Min Lee.
Ambos se encontraron en un lugar que solían visitar antes de su distanciamiento, y Lei preguntó furioso la razón por la que su padre se volvió loco y lo olvidó, y por qué su madre murió. Creía que la culpa de todo la tiene Min Lin. Así que lo agarró y lo golpeó, pero Min Li no reaccionó. Luego se disculpó, pero Lei no respondió y se alejó. Un día, Min Li comenzó a soñar despierto, recordando hacia dibujando en su taza de café. Él la extrañaba, pero también estaba molesto de que estuviera pensando en ella de esa manera, así que tiró la bebida que sostenía. Pasaron los días y un día Min Li entró en la oficina donde la nueva empleada que reemplazó a Xia estaba hablando con ella. Xia le estaba dando consejos sobre cómo tratar con su jefe para evitar hacerlo enojar. Min Li se dio cuenta de que Xia todavía estaba tratando de cuidarlo, incluso después de haber sido despedida. La chica notó a su jefe y corrió tras él para disculparse. Admitió que había sido su culpa que la USB con los diseños del proyecto se perdiera. Explicó que el día que iban a la reunión, la USB con los diseños se cayó, y cuando Xia la recogió, accidentalmente la cambió por una vacía, así que ella no tuvo la culpa. Min Li finalmente le creyó y dejó pasar el asunto. Después, Xia fue a la compañía Chang a disculparse con el director y lo convenció de reconsiderar trabajar con la compañía de Min Li. Le dijo lo mucho que su jefe había trabajado en los diseños y admitió que el error había sido su culpa. Sin embargo, el director se negó y la empujó, pero antes de que Xia cayera, Min Li apareció y la atrapó. Él confrontó al CEO de la compañía, obligándolo a disculparse con Xia, amenazando con denunciarlo a la policía por su agresión, y el CEO se disculpó a regañadientes. Luego Min Li le dio un poco de medicina y se sentó con Xia un rato. Después de darse cuenta de lo mucho que Xia se preocupaba por su bienestar, Min Li finalmente la reincorporó a su puesto, y al día siguiente regresó al trabajo. Los empleados estaban felices de ver a Xia de vuelta, pero Yao se sentía incómoda porque sospechaba que Min Li podría estar desarrollando sentimientos por ella, lo que la ponía cada vez más celosa. Finalmente, Yao confrontó a Min Li, pidiéndole que despidiera a Xia para que ella pudiera sentirse tranquila, recordándole que por su culpa se perdió el trato con la compañía Chang. Sin embargo, Min Li se negó, explicando que Xia no tenía la culpa. Cuando él le dijo la verdad, Yao se molestó aún más. Al final del día, Min Li se sintió mal, y Xia se dio cuenta, así que lo ayudó a llegar a casa. Allí cocinó para su jefe y su hermana, y ambos quedaron impresionados por su cocina. Por lo que su hermana le tomó mucho cariño a Xia. Después, Min Li la invitó a salir, y ellos pasaron un tiempo juntos, con él intentando aligerar el ambiente, y Xia sintió que podría estar empezando a gustarle a Min Li. Cuando Xia llegó a casa, siguió pensando en él y miró feliz la lámpara que su jefe le había regalado. Al día siguiente en la oficina, comenzaron a circular rumores de que Xia y Min Li tenían una relación después de que la gente los viera ayudándolo el día anterior. Sin embargo, malinterpretaron la situación. Xia se enteró de los rumores y decidió mantener cierta distancia de su jefe para que los rumores desaparecieran. Ella entró y Min Li le pidió que lo acompañara a una reunión, pero Xia se negó, fingiendo estar enferma. Él le dijo que se cuidara y se fuera a casa. Después de la reunión, Min Li la visitó en su casa con algo de medicina para ver cómo estaba. Sorprendida, Xia admitió la verdad, diciéndole que no estaba enferma, sino que había mentido debido a los rumores que circulaban en la compañía sobre que tenían una relación. Ella lo hizo para crear distancia entre ambos y hacer que los rumores se detuvieran. Min Li se molestó mucho y se fue rápidamente. Otro día en la oficina, Xia recibió una llamada de Lei, quien intentó concertar una reunión con ella. Él le recordó que Xia había prometido invitarlo a cenar la última vez, así que la joven aceptó a regañadientes y lo invitó a cenar esa noche. Al final del día, Min Li la llevó en coche hasta allí, y cuando Xia se bajó, Min Li se preguntó por qué estaba en ese restaurante en particular. Ella entró y se reunió con Lei. Cuando Xia vio lo cara que era la comida, se sintió nerviosa. Lei notó esto y se ofreció a pagar la cena esta vez, pidiéndole a Xia que se lo devolviera en otro momento. Después de cenar, salieron a caminar y Lei le dijo que le gustaba y que quería salir con ella, lo que tomó a Xia por sorpresa, y sin saber cómo responder. Justo en ese momento, Min Li apareció y se acercó a ellos. Él le dijo a Lei, si quieres vengarte de mí, está bien, pero no involucres a las personas que me importan en nuestros problemas. Luego, Min Li se marchó. Xia se dio cuenta de que Lei quería salir con ella solo para vengarse de su jefe. Ella corrió tras Min Li y se disculpó, y él entendió su situación. Cenaron juntos, y Min Li le contó que él y Lei solían ser amigos muy cercanos cuando eran jóvenes. Sin embargo, su amistad se destruyó debido a una mentira que Lei dijo. Más tarde, Lei se reunió con el detective Bai, quien los había ayudado antes. Ellos discutieron un caso de niñas que desaparecieron hace 13 años.
El detective les dijo que no había encontrado mucho, excepto que los oficiales responsables del caso fueron transferidos a ubicaciones completamente diferentes después de eso. Luego, Leigh y su asistente salieron a caminar por el bosque. Él comenzó a recordar un momento en el que vio a una niña perdida en el bosque buscando a su familia, y él la ayudó. También recordó cuando regresó del extranjero y vio a sus padres devastados. Leigh intentó ayudarlos, pero fue inútil. En su frustración, él les dijo que había vuelto y que obtendría justicia para ellos. Debido a esto, Leigh se enojó mucho y fue a ver a Min Lee, amenazando con quitarle su compañía y Asia, porque él sabía que esas eran las dos cosas que más le importaban. Él entonces se fue y fue a ver a Asia, intentando suavizar las cosas con ella y pidiéndole que saliera con él al día siguiente. Asia intentó negarse, pero él insistió diciendo que deberían ir al cine juntos. En la noche, ella llevó a Min Lee a un lugar sencillo para cenar y compartió historias sobre su vida. Asia le contó que sus padres murieron cuando ella era joven, y fue criada por su tía, quien no la trataba bien y siempre favorecía a su propia hija. Al día siguiente, cuando Asia llegó a la compañía, se sorprendió cuando Leigh insistió en invitarla a salir. Él la llevó a un cine, y después de la película, Asia lo confrontó diciendo que sabía que había problemas entre él y Min Lee, y que estaba tratando de acercarse a ella para vengarse de su jefe. Ella le dijo que no quería ser parte de su conflicto y se fue. Más tarde, Asia llamó a Min Lee para reunirse, pero cuando él contestó, la joven pudo notar por su voz que no se sentía bien. Preocupada, ella corrió a su casa con algo de medicina y pasó el día cuidándolo. A medida que el día terminaba y se hacía tarde, Asia intentó irse, pero Min Lee la persuadió para que se quedara un poco más. Ambos jugaron y se divirtieron mucho juntos. Al día siguiente, Yao notó que Asia no había ido a trabajar y se molestó porque ya le caía mal. Yao le preguntó a Min Lee al respecto, y él le dijo que le había dado el día libre a su asistente porque ella lo había ayudado cuando estaba enfermo el día anterior, lo que hizo que Yao se pusiera aún más celosa y frustrada. Más tarde, Leigh se reunió con Asia y se disculpó por intentar involucrarla en sus problemas con Min Lee. Él le dijo que no le preguntaría nada relacionado con él de nuevo y que esperaba que pudieran ser amigos. Asia aceptó y se dieron la mano, marcando un nuevo comienzo para su amistad. Min Lee entonces invitó a salir hacia a ver las estrellas. Era evidente que él se había enamorado de la joven. Ella compartió una historia sobre un momento en el que se perdió durante un viaje escolar y fue ayudada por un niño que la llevó a la estación de policía. Aquí es donde nos enteramos de que Asia es la misma niña que Leigh conoció en el bosque y ayudó hace tantos años. La joven se durmió, y Min Lee, sin querer molestarla, la dejó descansar. Cuando Asia se despertó al día siguiente, se encontró todavía en el coche con Min Lee. Avergonzada lo despertó y se fueron. En la compañía, Min Lee vio a Yao feliz y le preguntó cómo había ido la reunión con el cliente, a la que ella se suponía que debía asistir con él el día anterior. Yao le dijo con orgullo que había llegado a un acuerdo con el cliente y que el trato estaba casi finalizado. Min Lee se sintió aliviado y le dio las gracias. Luego, Yao se sintió mal, y Asia se dio cuenta, sugiriendo que debería ir al hospital, donde su condición mejoró. Min Lee visitó a Asia en el hospital, yendo a ver cómo estaba. Él le dijo que descansara y que él se reuniría con el cliente y finalizaría el contrato, pero ella se negó, insistiendo en completar el trato ella misma. Por otro lado, el detective Bai se reunió con Leigh, quien le informó que había encontrado a la directora de la escuela involucrada en el caso antiguo, pero ella estaba fuera del país y regresaría en una semana. Una vez que regresara, podrían reunirse con ella y saber qué pasó en aquel entonces. Leigh entonces recordó la vez que ayudó a Asia cuando era niña y dejó su pasador de pelo con él. Él todavía tenía el pasador de pelo y lo había guardado todos esos años, esperando encontrarla porque él se había enamorado de ella desde entonces. Otro día, Min Lee fue a firmar el contrato con el cliente, pero Leigh y su asistente se presentaron diciendo que ellos eran los dueños del trato y que planeaban cancelarlo. Min Lee tendría que pagar una penalización por incumplimiento, marcando el comienzo de la venganza de Leigh. Min Lee y su equipo estaban furiosos y se marcharon. Yao estaba extremadamente molesta porque ella fue quien inicialmente aseguró el trato sin saber que estaba vinculado a Leigh y que todo era una trampa. Cuando los empleados se enteraron de que el trato fue cancelado, se vieron profundamente afectados y desmoralizados. Asia intentó encontrar una solución y finalmente se reunió con Leigh, pidiéndole que firmara el contrato con la compañía de Min Lee. Sin embargo, él se negó, diciendo que habría aceptado si hubiera sido cualquier otra persona que no fuera Min Lee. Leigh se fue, pensando que Min Lee había enviado a Asia para persuadirlo de que aceptara el trato. Él entonces llamó a Min Lee y le dijo que si necesitaba algo, debería hablar con él como un hombre y no enviar a su secretaria. Otro día, Asia recibió una llamada de su arrendadora, quien le informó que le estaba vendiendo la casa,
lo que hizo que la joven entrara en pánico y se apresurara a ir allí. Xia intentó convencer a la arrendadora de que no vendiera la casa, pero fue inútil. La arrendadora le devolvió el alquiler del último mes y le dijo que tenía una semana para mudarse. Xia estaba devastada y no sabía dónde quedarse esa noche. Ella pensó en eso y fue a casa de su amiga Chao Chao, pero no le contó lo que pasó. Al día siguiente en la compañía, Minli notó que Xia parecía triste y le preguntó qué le pasaba. Ella le dijo que había sido desalojada y que no tenía dónde quedarse. La hermana de Minli sugirió que se quedara con ellos, pero Xia se negó, diciendo que no sería correcto. Sin embargo, cuando Minli se enteró del desalojo, dijo que no le importaba que Xia se quedara con ellos. Él entonces se llevó a Xia a vivir con ellos en su casa. Su hermana le mostró su habitación, la cual le gustó mucho. Por la noche, Xia sintió a su jefe entrando en su habitación, así que se levantó y le preguntó qué pasaba. Él le entregó un oso de peluche y le dijo que era para que durmiera con él si le daba miedo dormir sola en la oscuridad. Xia se sorprendió y dijo que estaba bien, y le dio las gracias. A la mañana siguiente, Minli se despertó y encontró que Xia había preparado un hermoso desayuno para él y su hermana. Él quedó impresionado y siguió dándole las gracias mientras ambos se sentaban a comer. Más tarde ese día, Yao se reunió con Chen, quien le dijo que había un gran secreto entre Minli y Lei, y que era por eso que Lei quería destruir a Minli y arruinar el trato. Chen insistió en que necesitaba averiguar cuál era ese secreto, ya que la compañía podría estar en serios problemas si el conflicto entre ellos continuaba. Yao se molestó porque Minli nunca le había contado al respecto, así que regresó a la compañía enojada y confrontó a Minli sobre la razón detrás de su conflicto con Lei. Él se negó a decirle, diciendo que era un asunto personal y que no estaba obligado a explicárselo a ella. Por otro lado, Xia buscó a Lei y lo presionó para que explicara lo que había sucedido entre ellos en el pasado. Después de algunas dudas, Lei finalmente le reveló que hace años su padre fue acusado falsamente en un caso. El padre de Minli, que era abogado, fue contratado para defenderlo. Su padre le dio al padre de Minli todas las pruebas y documentos que demostraban su inocencia. Sin embargo, el padre de Minli lo traicionó y se aseguró de que los cargos se mantuvieran, lo que resultó en que él fuera a prisión. La madre de Lei más tarde se desvivió por eso, y ahora quería venganza, creyendo que Minli ayudó a incriminar a su padre. Xia intentó consolarlo y dijo que no creía que Minli hiciera algo así. Más tarde, Xia regresó a casa y vio a Minli pintando, pero ella no sacó el tema. En su lugar, habló con la hermana de Minli y le preguntó si sabía algo sobre Lei. La hermana le dijo que su padre lastimó al padre de su amigo hace mucho tiempo, y que desde entonces Minli no había hablado con su padre en absoluto. Xia se dio cuenta de que Minli no tenía la culpa de lo que pasó. Más tarde, cuando Xia habló con Minli, le sugirió que se reuniera con Lei y le explicara que no tuvo nada que ver con aquello, pero Minli no estaba convencido. Él le dijo que nada podía traer de vuelta a sus padres, así que ya no importaba. Al otro día, Lei hizo arreglos para que la instructora de manejo de Xia la llamara para que asistiera a sus lecciones de manejo, y así poder verla, pero Xia mintió y dijo que estaba enferma y no podía ir, y luego colgó. Preocupado, Lei le envió un ramo de flores y un mensaje de pronta recuperación. Cuando Minli vio las flores se molestó mucho. Xia se disculpó con su jefe, y más tarde fue confrontada por Yao, quien la regañó diciendo que la compañía no era un jardín donde su novio podía enviarle flores. Xia insistió en que Lei no era su novio, pero fue inútil. Yao solo estaba buscando excusas para ser cruel porque estaba celosa. Más tarde, Xia se reunió con Lei y le pidió que no le enviara más flores al trabajo, ya que la avergonzaba. Minli los vio y sintió celos. Molesto, se acercó a Xia recordándole que era horario de trabajo y la regañó, lo que molestó a Lei. Él le ofreció un trabajo en su compañía, diciéndole que lo dejara y él la contrataría. Pero Xia permaneció en silencio. En eso, Minli la agarró de la mano y se la llevó. Él intentó explicarle por qué no quería que estuviera con nadie más, admitiendo sin darse cuenta que estaba celoso. Xia se alegró de escuchar esto, pero Minli se sintió incómodo y se fue rápidamente. Debido a esto, Minli pasó un tiempo pensando en cómo manejar la vergüenza que sentía. Más tarde esa noche, Xia salió a caminar. Se dirigió al supermercado a comprar algo específico y se encontró inesperadamente con Minli. Ambos intercambiaron miradas por un rato e incluso terminaron comprando el mismo producto alimenticio antes de irse. Durante la cena, Minli volvió a sacar el tema. Él le dijo a Xia que cuando mencionó los celos, no lo había dicho porque le gustara o algo similar, sino que solo estaba preocupado desde una perspectiva laboral. Minli añadió, para ser claro, que no estaba interesado en ella, por lo que no debía dejar volar su imaginación. Xia respondió que era bueno saberlo,
Pero era evidente que no le creía y sabía que su jefe tenía sentimientos por ella. Con el paso del tiempo, Min Lee y los empleados trabajaron duro y cerraron con éxito un nuevo trato. Él estaba emocionado, y también ellos. Cuando Lei se enteró, se puso furioso porque había estado tratando de evitar que su rival obtuviera este trato, pero fracasó. Esa noche, Min Lee llevó a los empleados a celebrar. Casualmente, Xia estaba en el mismo restaurante con Lei. Cuando él notó a su jefe, Lei le dio hacia una flor a escondidas para provocarlo. Como era de esperar, Min Lee se puso muy celoso y molesto. Xia intentó unirse a su jefe y al equipo para la celebración, pero él todavía enojado, le dijo que no la querían allí. Molesta, Xia regresó con Lei, salieron del restaurante y fueron a caminar juntos. Al final del paseo, Xia decidió pasar la noche en casa de Chao Chao, pero cuando llamó a su amiga, se enteró de que Chao Chao estaba fuera, así que Xia colgó y regresó a regañadientes a casa de Min Lee. Él la vio y desquitó su frustración con la joven, regañándola debido a sus celos. Esto molestó a Xia, y ella decidió buscar otro lugar para quedarse. Al día siguiente, Xia encontró un nuevo lugar, pero cuando descubrió que Lei había sido quien arregló que consiguiera el apartamento, la joven lo confrontó. Ella le dijo a Lei que no necesitaba su ayuda y le recordó que ya le había dicho que la dejara fuera de sus problemas con Min Lee. Xia le dejó claro que nunca sería la carta que él usaría para derribar a su jefe, y luego se fue. Mientras tanto, Yao sembró dudas en la mente de Min Lee, sugiriendo que circulaban rumores sobre que Xia estaba involucrada románticamente con Lei. Yao sugirió despedirla y buscar una nueva asistente porque no podía quedarse en la compañía si había rumores que la vinculaban con su mayor competidor, quien estaba tratando de destruirlos. Yao insinuó que Xia incluso podría ser una espía, dejando a Min Lee sin palabras e inseguro de cómo responder. Cuando Xia regresó a la compañía, Min Lee le preguntó dónde había estado, y Xia le dijo que estaba buscando un nuevo apartamento. Min Lee preguntó por qué no quería quedarse con él, y de repente confesó que la amaba de verdad. Xia se puso nerviosa, y se fue sin saber cómo responder. Más tarde esa noche, Xia se reunió con Chao Chao y le contó sobre la confesión de amor de Min Lee. Ella admitió que estaba confundida acerca de sus sentimientos y que no sabía qué decisión tomar. Chao Chao la convenció de que aceptara el amor de su jefe y de que abrazara la felicidad con él, animándola a no tener miedo del futuro. Xia se quedó en silencio, pero finalmente estuvo de acuerdo con su amiga. Mientras tanto, Lei descubrió que la persona que lo ayudó en el bosque hace mucho tiempo era en realidad Xia. Él estaba incrédulo y corrió a la compañía para ver a la joven. Lei le pidió urgentemente que saliera porque tenía algo importante que preguntarle. Xia aceptó y salió a reunirse con él. Lei la agarró y la miró intensamente, pero antes de que pudiera preguntar si ella era la niña del pasado, Millie apareció y lo obligó a retroceder. Millie le dijo a Lei que no se acercara hacia otra vez porque ella era su novia, lo que sorprendió a la joven, y Lei frustrado se fue. Xia entonces le dijo a Min Lee que no había decidido si saldría con él o no. Él dijo con confianza que ya había tomado una decisión, insistiendo en que sabía que Xia lo amaba tanto como él la amaba, y luego la besó. Finalmente Xia aceptó, pero antes de que entraran a la compañía, ella sugirió mantener su relación en secreto por ahora, creyendo que era lo mejor para ambos. Min Lee aceptó y entraron juntos, compartiendo momentos felices como tortolitos. Pasaron los días y la pareja continuó disfrutando de la compañía del otro. Una noche, mientras ambos hablaban y disfrutaban de su presencia, Min Lee sugirió que podría ser hora de anunciar su relación a la compañía. Sin embargo, Xia se negó, temiendo que todos en el trabajo comenzaran a murmurar sobre ellos, haciendo que las cosas fueran incómodas, y lo convenció de no hacer pública su relación todavía. Al día siguiente, Lei confrontó a Yao, diciéndole que sabía que amaba a Min Lee, y le advirtió que se detuviera porque la amaba a Xia, y no permitiría que le hiciera daño. Esta revelación molestó profundamente a Yao, lo que provocó que ella se fuera furiosa. Un día, Xia y Min Lee salieron a tomar algo juntos. Mientras estaban fuera, la joven recibió una llamada de su tía y su tío, quienes le informaron que habían llegado a la ciudad y le pidieron que fuera a reunirse con ellos. Xia aceptó y dijo que ya iba en camino. Sin que ella lo supiera, Lei escuchó la conversación y decidió usar la situación a su favor. Más tarde, Xia se dirigió al aeropuerto para recoger a sus parientes. Ella les dijo que los llevaría a un hotel, ya que no tenía apartamento propio y se estaba quedando temporalmente con un amigo. Antes de que pudieran irse, Lei apareció, fingiendo ser su amigo, y se ofreció a llevarlos a su casa. A pesar de los intentos de Xia de negarse, él tomó rápidamente su equipaje y subió a sus parientes a su coche. Resulta que Lei les había alquilado un apartamento y los instaló. Sus parientes estaban encantados, pero Xia estaba preocupada.
Ella confrontó a Lei, diciéndole que su acción le causaría muchos problemas. Él insistió en que solo quería ayudar y que no esperaba nada a cambio, por lo que se excusó y se fue. Luego se llevó a su tía, tío y prima a cenar. Mientras comían, su tía tomó algo de la comida de Xia y se la dio a su hija. Su tía le dio una excusa tonta, lo que molestó a Xia, pero ella se contuvo y no armó un escándalo. Al día siguiente en la oficina, Yao le preguntó a Min Li si había una relación entre él y Xia. Él admitió que de hecho estaban saliendo. Yao se molestó y habló mal de Xia, cuestionando cómo Min Li podía salir con ella cuando estaba involucrada tanto con él como con Lei al mismo tiempo. Min Li se irritó y le dijo a Yao que se fuera y que no volviera a aparecer. Al mismo tiempo, Xia recibió una llamada de su tía diciendo que una tubería de agua en la casa había reventado y necesitaba ser reparada, así que la joven salió corriendo a ayudar. Cuando Xia llegó, se sorprendió al encontrar a Lei ya allí. Ella se enteró de que su tía lo había llamado para que ayudara con la situación. Después de que se arregló la tubería, todos cenaron juntos. Xia comenzó a sentirse mal, así que su prima fue a su habitación a buscar algo de medicina. Lei accidentalmente vio un pasador de pelo en posesión de la prima de Xia, el mismo que había tomado de la niña a la que ayudó hace mucho tiempo. Él le preguntó a si era esa niña, pero ella mintió y dijo que sí. En otro día, la prima de Xia la siguió y la vio saliendo con Min Li. Ella se dio cuenta de que tenían una relación y sintió envidia de que su prima estuviera saliendo con un hombre rico. Esa noche, la prima le dijo a su madre que Xia estaba saliendo con un chico rico y que ella haría lo que fuera necesario para conseguir un hombre rico ella misma, insinuando claramente que estaba apuntando a Lei. A medida que pasaban los días, Xia y Min Li siguieron felices juntos. Un día, él le pidió que visitara la tumba de su madre con él, y Xia aceptó. En el cementerio, Min Li habló con su madre, diciéndole cuánto amaba a Xia y lo feliz que había sido él desde que están juntos. Sus palabras conmovieron profundamente a la joven y ella se dio cuenta de lo mucho que su novio la amaba. Sin embargo, el padre de Min Li llegó e intentó hablar con él, pero Min Li se molestó, tomó a su novia y se fue. Poco después, el tío de Xia la vio parada con Min Li y se acercó, preguntándole si tenían una relación y por qué no se lo había contado a la familia. Min Li se frustró porque pensó que Xia no era honesta y que ya le había contado a su familia sobre su relación, por lo que se molestó y se fue. Al día siguiente en el trabajo, Xia intentó reconciliarse con Min Li, pero él la ignoró. Más tarde, Min Li llamó a una reunión para discutir algunos asuntos de la compañía. Después de la reunión, Min Li anunció a todos que él y Xia estaban saliendo y que la amaba mucho. Todos se sorprendieron y no podían creerlo, mientras que Yao se molestó particularmente. Afuera, los empleados dijeron que Xia era una manipuladora que logró hacer que el presidente de la compañía se enamorara de ella. Xia escuchó esto y se sintió herida. Más tarde, Yao confrontó a Xia y le dijo que su relación con Min Li no era lo mejor para él y que le haría perder todo. Le exigió que dejara la compañía inmediatamente. Sin embargo, Xia se negó, declarando que Min Li había cambiado para mejor gracias a ella, que su relación con los empleados había mejorado y que la joven era la razón de ello. Insistió en que no dejaría ni a su novio ni a la compañía, y luego se fue, dejando a Yao furiosa. Esa noche, Yao fue a casa de Min Li y le suplicó que dejara a Xia, confesando que lo había amado durante mucho tiempo, pero él rechazó sus sentimientos, diciéndole que eran como hermanos, que amaba a su novia y que nunca podría dejarla. Yao, con el corazón roto, se fue llorando. Después de pensarlo, Yao contactó a Lei y planeó con él destruir a Min Li y vengarse. Al día siguiente, Yao regresó a la oficina actuando como si hubiera olvidado todo y se disculpó con Min Li, diciendo que su amistad era lo que más importaba. Él, ingenuo como siempre, le creyó. Pasaron los días y Yao convenció a su jefe de que aceptara un trato con una determinada compañía. Ella elogió a la compañía sin cesar, pero en realidad era una compañía falsa creada por Lei. Más tarde, Yao se reunió con Lei y le dijo que había persuadido con éxito a Min Li para que trabajara con la compañía falsa que él creó. Lei le aseguró que no se preocupara porque tenía todo planeado perfectamente y que derribarían a su rival pronto. Mientras tanto, la relación de Min Li y Xia se fortaleció y ellos pasaron aún más tiempo juntos. Una noche, Xia llevó a su novio a conocer a su tía y a su tío, y todos se llevaron bien. Sin embargo, Lei también estaba allí y era evidente que la prima de Xia quería conquistarlo. Lei se molestó mucho cuando vio a Xia con Min Li y decidió incriminarla por filtrar información de la compañía a un competidor, para que la echaran de la compañía y hacer que su rival la odiara. Min Li estaba angustiado y convocó una reunión. Cuando Xia se enteró, ella se defendió, argumentando que no era lo suficientemente tonta como para cometer un error tan simple, y molesta se fue de la reunión. Más tarde esa noche, cuando Min Li regresó a casa,
Él se disculpó con Xia y le dijo que confiaba en ella y que sabía que no había filtrado la información. Le aseguró que pronto descubriría quién lo hizo, y ambos pasaron la noche juntos. Otro día, unos hombres enviados por Lei se presentaron en la compañía y acusaron a Xia de aceptar un soborno para filtrarles información, pero cuando ella se negó a cumplir con sus demandas, los hombres comenzaron a armar un escándalo, intentando avergonzar a Xia públicamente. La joven estaba aterrorizada e insegura de qué hacer, pero después de un rato se le ocurrió un plan para demostrar su inocencia. Xia fue a la compañía de Lei y lo confrontó, preguntándole si él estaba detrás de todo lo que le estaba sucediendo. Lei admitió que sí, pensando que había ganado. Xia se alegró porque había grabado secretamente su conversación con un dispositivo en su mano. Sin embargo, Lei notó la grabadora antes de que ella pudiera irse, así que se la arrebató y la obligó a irse con las manos vacías. Lo que él no sabía era que Xia tenía otra grabadora escondida en su bolso y ella logró grabar toda la conversación. La joven llevó la grabación a Minli y así demostró su inocencia. Él se llenó de alegría y reprodujo la grabación para el personal de la compañía, limpiando el nombre de su novia delante de todos. Minli entonces confrontó a Yao, revelando que sabía que ella había sido quien filtró la información. Yao se puso nerviosa y no pudo salir del paso mintiendo, así que finalmente admitió que lo hizo para vengarse de Xia porque la odiaba. Yao entonces le dijo a Minli que considerara su renuncia como definitiva y salió furiosa. Xia se enteró de que Yao se había ido de la compañía, así que ella fue a hablar con Yao, tratando de convencerla de que regresara. Xia le recordó que había sido amiga de Minli durante mucho tiempo y que ambos construyeron la compañía juntos. Xia le pidió que separara el trabajo de los problemas personales, dejar atrás el pasado y volver a la compañía. Yao fingió estar de acuerdo, pero en realidad estaba tramando su venganza contra Xia. Horas después, Xia se reunió con el padre de Minli e intentó enmendar la relación entre él y su hijo. El padre explicó lo que sucedió entre ellos hace mucho tiempo, como Minli no le había hablado desde entonces, y que él tenía Alzheimer. El hombre le dijo a Xia que quería reconciliarse con su hijo antes de morir o antes de que su condición empeorara. Xia se sintió conmovida por su historia y prometió ayudar. Ella habló con Minli y lo persuadió para que visitara a su padre e intentara perdonarlo. Minli aceptó, y Xia lo llevó a visitar a su padre a su casa, e intentó aligerar el ambiente ofreciéndose a cocinar mientras su novio y su padre hablaban. Sin embargo, su conversación se acaloró rápidamente y terminaron discutiendo. Minli, molesto con su padre, tomó a su novia y se fue. Más tarde, el padre de Minli enfermó gravemente. Él fue ingresado en el hospital, y cuando Xia se enteró, ella habló con su novio y lo convenció de que visitara a su padre. Al día siguiente, Xia se encontró con Lei, y le contó que Minli no tenía la culpa de lo que pasó y desde ese entonces ha estado evitando a su padre. Por lo que intentó convencerlo de que ya era tiempo de que lo perdonara. Luego, el tío de Xia la vio y se disculpó por cualquier cosa que pudiera haber sucedido en el pasado, y la invitó a almorzar. En ese momento, le pidió que ayudara a su hija a encontrar un trabajo, ya que la habían despedido recientemente, y Xia aceptó intentarlo. Cuando Xia habló con Minli más tarde, le pidió que contratara a su prima en la compañía. Él aceptó de inmediato, y su prima comenzó a trabajar en la compañía. Xia la presentó al personal y le explicó el trabajo. Por otro lado, Xia comenzó a sospechar que el padre de su novio le mintió sobre su enfermedad. Un día, mientras ella estaba sentada con él, tomó secretamente una de sus pastillas y más tarde se la mostró a Yao, pidiéndole que averiguara qué tipo de medicamento era. Esa noche, Yao la llamó y le dijo que las pastillas eran solo vitaminas, no medicamentos para el Alzheimer. Xia se molestó porque su suegro le había mentido, así que ella lo confrontó. Él admitió haber mentido porque quería restaurar su relación con su hijo y le pidió a Xia que no se lo contara a Minli, temiendo que arruinara su relación. Xia entendió su posición y decidió no decírselo a su novio. Sin embargo, en una fiesta que celebraba el éxito de Xia en el trabajo, Yao intentó sabotear la relación de Minli y Xia de nuevo. Frente a todos, reveló que Xia sabía que el padre de Minli no tenía Alzheimer y se lo había ocultado. Minli se molestó mucho, y se sintió traicionado por su novia quien no le dijo la verdad. Le reclamó por haberlo engañado, y Xia se quedó sin palabras, avergonzada y sin saber qué decir. Minli salió furioso y fue a confrontar a su padre, preguntándole cómo pudo usar a su novia e involucrarla en sus problemas, lo que había empeorado las cosas entre ambos. Su padre respondió fríamente, admitiendo que siempre causaba problemas en las relaciones de su hijo. Esto solo enfureció más a Minli y él se fue. Después, Yao intentó que Xia fuera despedida, diciéndole que la había recomendado para un trabajo en otra compañía. Xia se negó a irse, diciéndole que cometió un error al confiar en ella en primer lugar y se fue. Más tarde,
Xia intentó disculparse con Min Li y reparar su relación, pero él la trató con frialdad y la ignoró. Mientras tanto, Lei contactó a Min Li y le pidió reunirse. Cuando lo hicieron, un grupo de matones contratados por quienes tenían problemas con Lei los atacó. Min Li y Lei intentaron defenderse, pero Min Li terminó salvando a Lei, aunque resultó gravemente herido en el proceso. Lei llevó rápidamente a Min Li al hospital, donde su condición se estabilizó. Xia se enteró de la condición de su novio y corrió al hospital, quedándose a su lado toda la noche. Cuando Min Li despertó, encontró a Xia y Lei a su lado. Su padre también lo visitó, pero Lei intentó irse cuando lo vio. Sin embargo, el padre de Min Li lo detuvo y le pidió hablar. Ambos salieron y el padre de Min Li se disculpó por todo lo que sucedió en el pasado, asegurándole que no tuvo nada que ver en lo que pasó. Lei aceptó su disculpa, pero le dejó claro que todavía no podía perdonarlo por destruir a su familia. Mientras tanto, Xia continuó cuidando a Min Li en el hospital y así reavivaron lentamente su relación. Ella le prometió que nunca volvería a mentirle, y ambos se acercaron una vez más. Cuando Yao llegó y los vio juntos, ella se puso muy celosa. Después de que Min Li fue dado de alta del hospital, su padre visitó al padre de Lei y se disculpó, pidiéndole su perdón para que sus hijos pudieran volver a ser amigos y vivir vidas felices. Durante este tiempo, el padre de Lei finalmente reconoció a su hijo por primera vez y ellos compartieron un abrazo sincero. Lei sintió esperanza de que la condición de su padre pudiera mejorar con el tiempo. Él entonces habló con Min Li, diciéndole que lo perdonaba y que sabía que no tuvo la culpa de nada. Ambos se reconciliaron y volvieron a ser amigos como antes. Con el paso del tiempo, Min Li le propuso matrimonio a Xia, quien se llenó de alegría. Cuando Yao se enteró, se puso furiosa y con el corazón roto empacó sus cosas y se fue de la compañía. El día de la boda llegó y Xia lució un vestido impresionante. Min Li tomó su mano, diciéndole cuánto la amaba y que siempre estaría a su lado. Ella estaba feliz y ambos procedieron con la ceremonia de boda. La serie termina con ellos felizmente casados. Y así termina nuestra historia. Si te ha gustado este resumen, regálame un like y una suscripción. Hasta pronto.